Conversemos es una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, que busca la participación comunitaria en la comprensión del texto bíblico, porque la profundidad espiritual no es incompatible con el pensamiento crítico. Muy bien, un saludo muy especial. Les habla John Martínez. Este es el podcast de la Iglesia Diálogos y Fe que hemos titulado Conversemos. Es la oportunidad de poder conversar a la luz de un texto bíblico y en el marco de algunas series que hemos podido conversar y tratar hasta el día de hoy. Como es costumbre, hoy tenemos una invitada especial. Se trata de Laura Franco, a quien le damos la bienvenida. Laura, saludo especial, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues para mí es un gusto poder estar con ustedes. También muchas gracias a ti, John, por invitarme a este espacio. Bueno, me presento, mi nombre es Laura Franco, yo soy trabajadora social y actualmente me encuentro dirigiendo la Fundación Creciendo Paz en la localidad de Bosa y pues bueno, nuestra visión es creer en la paz, siendo la paz. Muy bien, creciendo, ¿no? Es la combinación de la palabra, ¿no? Creer y ser. No, muy Creer bien. y ser y juntos forman la palabra como de crecimiento. No, qué lindo, qué lindo. Bueno, seguro nos vas a ilustrar mucho con la experiencia que has tenido en el marco de este maravilloso trabajo. Lo que sucede para nuestros oyentes es que hemos venido trabajando en el mes de diciembre de 2024 la serie del mes que hemos titulado Dar razón de nuestra esperanza. Y en ese sentido, en ese marco, hemos trabajado, bueno, los episodios que hemos grabado del podcast del mes de diciembre y a la vez pues hemos tenido como una subserie especial dado que nosotros tuvimos una actividad en la famosa Noche de las Velitas que fue el 7 de diciembre, por supuesto la Noche de las Velitas, Sí. con unos invitados especiales dentro de los cuales estuvo Laura. Nosotros ya hemos compartido la idea, ¿no? Nosotros quisimos poder hablar con cada uno de los invitados que tuvimos esa noche y bueno, ya fue uno, o están corriendo los podcasts con los invitados y Laura nos estuvo hablando esa noche pues en el marco de lo que fue la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y esa noche estuvimos hablando sobre luces de fe y esperanza por la niñez. Y Laura nos compartió un poco de su trabajo a través de esta fundación, ¿no? Creciendo Paz. Paz, correcto. Muy bien. Bueno, cuando nos hablaste de tu trabajo con niños, niñas y adolescentes, Laura, ¿consideraste los derechos humanos como el sistema para regular las relaciones desiguales, ¿no? Es como un mecanismo para compensar esos desequilibrios en las relaciones, de tal forma que la gente más vulnerable tenga más posibilidades de ser, ¿no? De defenderse. Con niños, niñas y adolescentes hay desequilibrios, especialmente en su relación con los adultos, porque los adultos toman decisiones que generalmente son hostiles, son violentas para con la niñez. Y pues reconocer los derechos humanos, empezando por los niños, niñas y adolescentes, es priorizar la dignidad humana, porque son seres humanos que están de alguna u otra manera en desventaja, en desigualdad. Apelabas a esa actitud cuando nos hablaste de tu amplia experiencia en tu trabajo con niñez.
¿no? Y nos invitabas a que los niños, niñas y adolescentes sean respetados en su opinión, sean incentivados a tomar decisiones. Por ahí nos comentaste también algunas cosas de la forma como ustedes generaban mecanismos para que los chicos tomaran decisiones, ejercieran liderazgos y para que sean los niños, niñas y adolescentes sean realmente escuchados cuando hablan y que realmente se les pueda prestar atención con enfoque y calidad, ¿no? Y especialmente cuando ellos también se expresan frente a la realidad que viven, también considerando el territorio o el lugar donde sirves, ¿no? Que es al sur de la ciudad y que tiene unas... Lejos. Sí, y tiene unas complicaciones también, pues, especiales por el territorio. Pues Laura, yo quisiera pedirte con esta intro que nos recordaras un poco de lo que nos hablaste también esa noche de las velitas, que nos recordaras un poco tu trabajo, especialmente con este enfoque de verdadera escucha, ¿no? Y Ujú. reconocimiento a los niños, niñas y adolescentes. Sí, bueno, claro que sí. Bueno, teniendo en cuenta lo que mencionabas acerca de cómo nosotros integramos los derechos humanos en el trabajo con nuestra niñez y juventud, creo que para nosotros es fundamental poder brindar como un acompañamiento integral, entendiendo este tema integral tanto en el aspecto físico, emocional, social, espiritual, con la intención de poder crear espacios seguros desde el reconocimiento de sus derechos y pues promoviendo una cultura de paz. Creo que desde ahí nace también nuestro nombre de Creciendo Paz, poder brindar un espacio de cultura de paz para que los niños, las niñas y los jóvenes pues sientan esa libertad de expresarse y que a través del buen trato, el cuidado, el bienestar y pues la protección con ternura, nosotros manejamos mucho este tema de la ternura, ellos se sientan como en la seguridad afectiva que puede pues ayudarles a ellos a expresarse libremente y que también pues puede fortalecer sus capacidades para establecer relaciones positivas consigo mismos y pues con los demás, que pues de alguna manera esto también aporta grandemente en el desarrollo de sus identidades y de su espiritualidad. Para nosotros es importante, por ejemplo, en la fundación nosotros no manejamos ni imponemos reglas. Para nosotros es importante usar otras metodologías que no tienen que ver con el miedo a perder algo o con espacios donde los niños se sientan intimidados, sino que nosotros abrimos un espacio de diálogo donde ambos partes, tanto ellos como nosotros, damos nuestro punto de vista y llegamos a acuerdos. Para nosotros más que reglas, lo denominamos acuerdos, porque sabemos que es importante lo que ellos piensan y sienten. Lo digo porque pues muchas veces ignoramos, a veces en los colegios, en las familias o hasta en la misma iglesia, ignoramos los sentimientos, los pensamientos, las emociones de los niños y las niñas y desde ahí ya partimos a que estamos vulnerando sus derechos porque no tienen una libre expresión y no están siendo escuchados. En la fundación nosotros manejamos un sistema de acuerdos donde construimos junto a ellos, les enseñamos que cada acción trae una consecuencia y que también es importante pues manejar los límites porque pues es importante también instruir al niño en su camino, no dejándole la libertad también de que pueda desviarse del camino de alguna manera, sino también instruirlo y pues para eso manejamos el sistema de acuerdos. Que ellos vean que es importante manejar estos límites sin que lo entiendan como un castigo, sino como una metodología de convivencia, para que podamos todos trabajar de manera justa, para que todos tengamos un espacio de reconocimiento de los derechos tanto propios como de los demás. Y también estamos tratando de quitar de su vocabulario para los niños y las niñas el tema de que todo es un castigo o es un regaño, porque pues ellos escuchan que alguien de pronto les está diciendo no, esto no se hace así, es mejor hacerlo así, y ellos lo entienden o lo asimilan o lo asocian como un regalo. Desde ahí ya se están sintiendo intimidados porque pues en sus entornos naturalmente lo viven así. Y que pues esto ha marcado mucho sus vidas y por eso lo estamos reemplazando con tiempos de escucha, con diálogo, con acuerdos y digamos que esa es como nuestra base principal. Se supone que los derechos son los que equilibran como las fuerzas y como evitar esos excesos de desigualdad
y nosotros queremos brindar esos espacios o los estamos brindando con las niñas con las que trabajamos. Durante el recorrido que me ha traído hasta aquí, tuve la fortuna de participar y sigo participando y soy parte de una organización que se llama Urban Promise Latinoamérica. Ellos fueron quienes me permitieron formarme y ver y comprender la responsabilidad que tenemos nosotros como adultos de escuchar e identificar como las necesidades que tienen los niños y las niñas. Les cuento una pequeña experiencia que viví mientras me encontraba trabajando junto a ellos en sus espacios que se llaman CAP escolar. Viví la experiencia de que tuve que trabajar con uno de los niños que hacían parte de este espacio y según lo que me contaban, según lo que identificaban, el niño tenía un problema de atención. No le gustaba el colegio, lo daban como un caso perdido en su curso. Él estaba a punto de perder el año porque no sabía leer, escribir, no entendía pues ninguna de estas materias y se le dificultaba mucho hasta el punto en que ya como que ya era una decepción para los adultos. Ya los regaños de entienda o lea o escriba como que ya no eran suficientes, ya la paciencia de los adultos de no, ya él es un caso perdido, ya no le enseñemos nada, hasta las mismas maestras del colegio, que pues desde ahí empezamos a vulnerar sus derechos. Y recuerdo mucho que una vez yo estaba trabajando con él en el refuerzo escolar y me di cuenta que el niño no podía ver bien las letras, porque yo le estaba leyendo una lectura, le puse su hoja al frente y le pregunté si podía ver, me dijo que no, entonces traté de alejar un poco la hoja, la volví a alejar y hasta cierto punto él me pudo decir como que, sí, ahí sí la veo, cuando ya me di cuenta de que pues realmente su problema principal y su necesidad principal era que no podía ver, lo que hacía que se dificultara pues todas sus otras actividades. Nos dimos cuenta que partía de ahí la necesidad. Digamos que un niño o una niña nunca va a entender que eso es un problema, porque para ellos eso es normal, así han crecido, ellos no saben que eso es un problema. Claro. Pero el interés a veces de nosotros como adultos, de que el niño pase todas sus clases con las mejores notas, de que sea el mejor, nos hace dejar a un lado temas tan importantes como este, que solo nosotros como adultos podemos resolver. Un niño no tiene en sus manos la solución a este problema. Nosotros sí, ¿cómo? Llevándolo al oftalmólogo a que le revisen sus ojos, a que puedan ver cómo solucionar este problema. Y desde que partimos de ahí, este niño, el cambio que tuvo fue tan drástico que nadie podía entender lo que había pasado. ¿Por qué? Porque pues como adultos nos dimos cuenta de la necesidad que tenía pues realmente este niño que nos ayudó y nos permitió pues hacerle valer un derecho fundamental para él y también hacer valer su dignidad y pues todo lo que esto involucra. Y cuando entendemos como estas verdaderas necesidades de la niñez, tanto físicas como emocionales, como sociales, como espirituales, porque hay niños que se sienten con temor, hay niños que sienten rabia, hay niños que sienten miedo, que sienten tristeza. Cuando nosotros como adultos empezamos a entender estas necesidades de la niñez, desde ahí empezamos a hacer valer su dignidad y sus derechos. Creo que otro aspecto importante para nosotros es la forma en cómo les enseñamos a los niños y las niñas, a través de qué métodos. Nosotros como fundación y desde todo lo que hemos aprendido, hemos visto que el tema del juego, la recreación, las actividades lúdicas son formas en que realmente se acoplan a sus edades y a su aprendizaje, porque pues son niños, no podemos sentarlos a que lean un libro completo cuando esa no es la mejor manera en que ellos pueden aprender. Entonces para nosotros el tema del juego es fundamental para poder enseñarles cosas que a veces creemos muy simples o que a veces creemos que con solamente un tablero les podemos explicar, pero no, realmente ellos necesitan cosas más visuales, más dinámicas, más de juego y que a través de la diversión ellos puedan aprender. Y esto va a hacer que también ellos retengan mucho más la información y la recuerden de una manera más positiva. Por ejemplo, nosotros enseñándoles temáticas sobre cultura de paz, sobre qué es la justicia, qué es la reconciliación, qué son los acuerdos. Cuando lo hacemos desde una metodología de juego, de enseñanza, a ellos se les queda más grabada esta información y lo recuerdan de manera positiva. Pero si por el contrario nosotros les enseñamos esto a través del tablero, de una lectura que para ellos va a ser muy difícil, se van a bloquear y van a empezar a ver como estas temáticas como algo negativo. Entonces creo que también es importante ese tipo de enseñanzas y cómo lo
cómo se lo hacemos entender. Y quiero que esto sea no solamente, digamos, viéndolo desde un tema académico, de colegio, sino desde un tema también de casa, poderles enseñar valores, el poder enseñarles principios, como a través del ejemplo, de lo que yo hago como padre, como madre, como hermano mayor, pueden ellos también replicarlo desde una manera positiva en cuanto a cómo se lo enseñamos. Si yo le enseño a mi niño en regaños que tiene que respetar, pues lógicamente no lo va a comprender de la manera adecuada. Claro. Ellos van a sentir que el respeto se da a través de gritos, entonces lo asocian de esa manera. Por eso para nosotros lo que es el diálogo, lo que es la escucha, el ponerme a su nivel, que a veces ni siquiera eso lo hacemos, que el niño no sienta superioridad cuando tenga que mirarnos hacia arriba cuando le queremos decir algo, sino agacharnos, mirarnos fijamente a los ojos, que él sienta que tiene como un espacio de confianza donde puedo ser igual que tú y tú me escuchas y yo te escucho, para nosotros es fundamental. Y otra cosa que para nosotros es muy importante en la fundación es que nosotros resaltamos mucho más las virtudes que las cosas a mejorar de los niños. Entonces nosotros manejamos, por ejemplo, un sistema de puntos donde resaltamos mucho sus aspectos positivos. Y tenemos para finalizar el día un niño o niña del día donde resaltamos algo que hizo durante sus acciones que fueron positivas. El niño pudo que haya estado, no sé, distraído, que de pronto no haya prestado atención, pero hizo un acto que valió más que cualquier otra cosa. Ayuda a su compañero a recoger los colores que se le cayeron, ayuda a servir o a la merienda o a compartir algo que tenía con sus compañeros. Entonces, al finalizar el día lo que hacemos es resaltar ese aspecto positivo, en vez de durante todo el día estarle diciendo, es que tú no escuchas, es que tú no haces, es que tú no compartes lo mismo. Al final del día lo que hacemos es resaltar algo positivo, lo que hará que él cuando se vaya a su casa se quede con eso en su mente. Yo hice esto bien. Entonces creo que también desde los hogares podemos hacer eso. Qué tremendas lecciones, Laura. De verdad que con esto uno tiene que permanecer callado. Es impresionante y Dios bendiga esta labor tan maravillosa. Es que, digamos, plantear desde el punto de vista teórico los derechos humanos, uno puede mencionarlos, pero esta es una puesta en práctica de lo que es los derechos humanos en torno a las relaciones. Y a mí me parece que ustedes ahí en la fundación lo hacen a través de prácticas y metodologías que nos comentaste, ¿no? Esto de poner, de tener esas posibilidades de diálogo, de interlocución y una interlocución verdadera, no digamos un monólogo, de llegar a acuerdos y de dejar, digamos, este tema de las reglas y los límites, abordarlos desde el punto de vista de los acuerdos. Eso es una genialidad, me parece que es muy importante. Y estos métodos de los que nos hablas a través de los juegos, la lúdica y sobre todo esto último que es algo que me parece muy especial, yo creo que no solamente funciona con los niños sino también con los adultos y es, digamos, enfocar en las virtudes, ¿no? A veces en las relaciones interpersonales de amigos, de hermanos, de pareja, a veces se hace la enumeración de todo lo malo y no se empieza por las virtudes y de verdad que me parece muy, muy importante. También hablas de Urban Promise con algunos amigos comunes por ahí a los cuales también les mandamos un saludo especial porque les voy a copiar también la posibilidad de escuchar este podcast. Especialmente a Carolina y a Jorge, quienes saludamos especialmente. Para nuestros oyentes les comento que con Laura nosotros tuvimos la oportunidad de participar de un encuentro internacional en la ciudad de Copán Ruinas, en Honduras, en el mes de mayo del 2024. Y ahí también fui testigo de un trabajo realmente impresionante, ¿no? que se está haciendo. Si solo lo miramos por la ciudad, porque esto tiene una derivación también latinoamericana,
pero solo en la ciudad han causado un impacto especial a tal modo que todo el mundo, incluso en migración, saben del trabajo y es gente que en su niñez ha sido formada, en su adolescencia ha sido formada por la organización. Y es un gran ejemplo de cómo a través digamos, una iniciativa inspirada en la fe genera un impacto territorial bastante grande. Y finalmente, pues yo creo que las historias, ¿no? Con nombre y apellido propio, cuando tú hablas de este niño que tenía dificultades y que cuando se empieza a tener una interlocución con él, se descubre que tenía problemas de visión. Es una forma también en que el niño se expresa sin ni siquiera saber que está expresando una limitación. Y a veces creo que nosotros en nuestra adultez, especialmente con los niños, pero también nos pasa con otros adultos, estamos tan encerrados en nosotros mismos, en nosotras mismas, que no somos capaces de ver las señales que nos están mandando las otras personas y nos están mandando los niños que están bloqueados, que están pidiendo ayuda, literal, y muchas veces sin saberlo. Y estos abordajes a través del ejemplo y estas otras estrategias para poder escuchar me parece muy, muy importante y muy fundamental. De verdad, Laura, gracias. Yo no recuerdo si nos dijiste en dónde opera la Fundación Creciendo Paz. Sí, pues la fundación en sus inicios, con la apertura de Jorge y Carolina, de los dos grandes amigos que tenemos en común, ellos iniciaron la fundación, estuvieron en 3 ciudades diferentes que fueron en Cartagena, en Cali y en Bucaramanga, tuvieron una pequeña pausa y de ahí surge una nueva sede, que es la que estoy dirigiendo actualmente, que es aquí en Bogotá. Me encuentro ubicada en la localidad de Bosa, en el barrio de Atalayas. Entonces, actualmente la fundación pues está llevando su proceso aquí en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, pues el trabajo que hicieron Jorge y Carolina en las demás ciudades, pues es otra de las grandes historias que contar de las transformaciones que pudieron generar en estos diferentes lugares, donde pues realmente las necesidades frente a la niñez y la juventud son grandes. Sí, bueno, qué enorme bendición. Me hace recordar también un periodo de la historia de mi trabajo y de mi vida también, justamente cuando conocí a Jorge a Jorge y Carolina, en un proceso de capacitación que tuvimos la oportunidad de compartir. Bueno, pero mira que ahora cuando hablaba esto de salir de nosotros mismos para escuchar a los otros, recuerdo una historia bíblica que es una historia que después de releerla seguro N veces, le tomé un sentido especial, ¿no? Y ha vuelto a mí en diferentes momentos de mi vida. Es la historia del segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Es una historia grandísima, pero yo quisiera enfocar un poco en un personaje que unas versiones la mencionan, es una chica, es una mujercita, la mencionan como una muchacha o como una niña, digamos, es una niña que tenía cierta situación que está explícita en el versículo 2. Estoy leyendo segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 2, dice de la siguiente manera. Dice: en cierta ocasión los arameos que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad de la piel. Bueno, es muy generoso el texto, en realidad. Naamán tenía lepra. Tenía lepra. Se trataba de un general sirio que bueno, la niña estaba sirviendo como esclava en ese lugar. Entonces dice la Biblia, incluso en el versículo 4,
Naamán fue a contarle al rey lo que la muchachita israelita le había dicho. Y bueno, aquí podemos numerar la serie de condicionamientos que tenía la niña. Era víctima de la guerra, venían Ujú. invasiones y se llevaban cautivos digamos, comunidades oprimidas. Era literalmente desplazada por la violencia, como decimos acá, ¿no? Era una condición de migrante, una inmigrante por modos violentos. Estaba esclavizada con labores domésticas, pero en medio de eso era una niña que conservaba una fe latente en Dios, porque cuando ve que su amo está enfermo de lepra, le habla a su ama, ¿cierto? A la esposa de Ujú. Naamán, y le dice, allá puede encontrar sanidad Naamán. En eso interviene en favor de su opresor, que también denota una fe profunda, ¿no? Y bueno, es que explicar esta historia es tremendamente fuerte, pero yo creo que al ver esta condición tan relegada y podríamos decir hasta triplemente oprimida de esta joven, de esta niña, ahí podemos ver justamente una situación pues que están padeciendo los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, pero a la vez el texto, al hacer este enfoque, porque nunca más en el texto se vuelve a mencionar a esta niña, pero es el personaje central que desenreda toda esa historia que está contenida en todo ese capítulo. Y es la clave, cuando escuchan la voz de la niña, empieza a ser la clave para que haya sanidad para Naamán y para que haya paz entre dos pueblos, entre dos naciones que hoy día también están en una situación de disputa, pues por supuesto guardando las consideraciones de tiempo, que es Israel y Siria. Pero en ese contexto, digamos, se dan como unas posibilidades de paz. Posiblemente hoy la clave para la salida de ese conflicto es que se escuchen a los niños que están sufriendo por esa guerra. Entonces se abre la clave para la sanidad y la paz, e incluso si uno lee todo el capítulo hasta el final, donde sale a flote la soberbia, la opulencia, la corrupción, no solamente de los opresores, sino también del pueblo del común, porque ese relato termina con que la lepra que tenía Naamán se le pega al siervo por mentiroso, por engañador, por traidor. Entonces es muy interesante. Y todo eso lo desata, por decirlo de alguna manera, lo desata la niña, ¿no? Yo al pensar en esto decía, y me vengo diciendo desde que lo escuché por primera vez, necesitamos salir de nosotros mismos. Y en ese sentido podemos decir, necesitamos salir de nuestra propia soberbia, ¿sí? Una forma es escuchar, realmente escuchar. Y en ello, escuchar a la niñez, por supuesto, nos ofrece claves fundamentales para sanarnos de esta lepra, ¿no? Tú, Sí. tú hablabas de la importancia de la familia en este esfuerzo de reconocimiento de la dignidad humana. Te pregunto, Laura, ¿qué recomendarías para que salgamos del encierro de la lepra de nuestro orgullo, escuchando verdaderamente a nuestra familia o escuchando realmente a los demás? Sí, bueno, yo creo que desde que estuve en la universidad en la que yo estudié se enfocaba mucho en el tema de familias. La familia como el núcleo de la sociedad y como pues los principales autores de la crianza y crecimiento de la niñez. Y creo que es importante, pues teniendo en cuenta lo que tú dices de escuchar a los demás, creo que partimos de la base de que es importante primero hacer una introspección y escucharnos a nosotros mismos y reconocer cómo fue nuestra infancia, cómo fue nuestra crianza y en qué medida yo estoy transmitiendo o replicando eso que yo viví. ¿Por qué? Porque pues desde el trabajo social tenemos una gráfica que se llama genograma, donde reconocemos pues la importancia de nuestros antecedentes, de lo que
son nuestras familias, para saber quién soy yo ahora y lo que me trajo hasta acá. Y muchas veces en las familias se muestra o se vive como esa forma de crianza que se transmite generacionalmente con métodos que son violentos, que vulneran la dignidad y los derechos de las niñas y las niñas. Y pues sin embargo yo creo y estoy segura que la crianza es así como la tecnología y la ciencia que evolucionan y que se ha demostrado que hay muchas técnicas y métodos para enseñar a la niñez sin necesidad de acudir a métodos violentos. Y es importante que muchas madres y muchos padres se centren en cómo ellos fueron criados y de cierta manera pues ellos se centran y dicen como, bueno, a mí me golpearon y eso no me traumó, a mí me regañaban y me decían muchas cosas y eso no me hizo una mala persona o una palmada no daña a nadie. Y eso también lo relacionan mucho con las escrituras que hablan en referencia al castigo físico. Y pues como que hay muchos casos en donde lo malinterpretan y lo usan como algo que motiva estas situaciones de abuso y violencia en el seno de las familias. ¿Por qué toco este tema? Porque tú hablando de que es importante escuchar a los demás, para salir como de este espacio de lepra es importante también que la familia reconozca cómo fueron criados para también romper con esas herencias generacionales y entender que hay unas nuevas formas de escuchar a la niñez. Que nos separe como ese orgullo de que así me criaron y así soy yo y yo salí un buen hombre o una buena mujer. Y creo que después ya de escucharnos a nosotros mismos e identificar cómo viví yo mi infancia, me permite ya abrir mi mente a nuevas ideas, a nuevas perspectivas sobre lo que es ahora la niñez y lo que ellos pueden sentir y pensar, ¿sí? Sin enfocarnos en nuestro pasado. Y pues esto nos ayuda también a entender, y que me parece muy importante, es que cómo identificamos nosotros la ternura, qué es para nosotros el amor, qué significan las expresiones de amor, porque si yo nunca las he vivido, ¿cómo puedo escuchar a mi hijo que quiere que lo abrace cuando para eso para mí no es importante? ¿Cómo puedo esperar a que mi hijo yo estoy escuchando a mi hijo que me dice es que tú no me dices cosas buenas cuando en mi interior y en mi infancia nunca lo recibí y no es algo importante para decir? Creo que partimos de ahí, de escucharnos a nosotros para poder, cuando escuchamos a los demás, comprender lo que realmente ellos están viviendo. Y, por ejemplo, alguna vez leí pongo un ejemplo, los lenguajes del amor. Me parece muy importante como tener en cuenta estos lenguajes del amor en la crianza, porque pues tenemos en cuenta que no es solo lo que yo pienso o como yo lo vivo, sino cómo lo ve y cómo lo siente el otro. Si a mi hijo, por ejemplo, o a mi hija, es feliz que yo le diga palabras de afirmación y aunque me cueste a mí porque nunca las recibí, el escuchar y el saber que él tiene ese lenguaje del amor, me va a ser más fácil demostrarle mi amor hacia él. Entonces decirle palabras positivas como te ves hermosa, eres muy inteligente, te felicito. Hay niños que realmente se alegran mucho por eso y muchas niñas. Contacto físico, puede que haya niños y niñas que no les gusten los abrazos porque pues no a todos les gustan los abrazos, pero si su lenguaje del amor es tiempo de calidad, pues lógicamente yo como padre o como madre debo brindar un tiempo de calidad donde juguemos, donde no necesariamente lo tenga que estar abrazando para demostrarle mi amor, pero brindar esos espacios de escucha en donde le entendamos nosotros de qué manera quieren ser amados los niños y cómo ya también puedo demostrarle ese amor, creo que es importante. Y no hacer que esa escucha genere juzgamiento, porque a veces los padres y las madres o hasta los mismos maestros caemos en ese error de que brindamos el espacio de escucha, el tiempo de diálogo, pero finalizamos con un espacio de juzgar, de tú no debiste haber hecho eso, es que tú por qué hiciste esto. Automáticamente el niño se bloquea, la niña se bloquea y pierden totalmente la confianza. Por el contrario, empezar a manejar estos espacios de diálogo en donde yo reconozco que es un niño, porque tampoco podemos creer que porque estoy hablando y generando un diálogo el niño va a tener como ideas muy claras y muy precisas y muy concisas, porque sigue siendo un niño, sino por el contrario, cómo puedo guiarlo
a través de la confianza que me está brindando de este diálogo, que llegó y me dijo, mami, es que rompí un vidrio porque lancé una pelota, y mi actuar no sea automáticamente, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Pero por qué no tienes cuidado? Sino, bueno, ok, ¿qué pasó? Cuéntame cómo sucedieron las cosas, y llegar al final como a un punto en donde él entienda que lo que hizo tal vez no estuvo bien, pero que va a tener la confianza total de poder volver a contarle a su padre o a su madre o a su cuidador, porque sabemos que no siempre los niños tienen la fortuna de tener a sus padres como cuidadores, de poder volver a expresarlo, y así van a empezar a crecer como con esa confianza de saber que va a recibir un consejo, una escucha, sabiendo que hay cosas que es importante decirlas, porque lo que yo decía, no podemos obviar de que por querer escucharlos entonces no los vamos a corregir o no van a tener ciertos límites que van a hacer que pues ellos sigan creciendo de manera completa, digámoslo así. Muy bien, Laura, no, muchas gracias. Me parece muy importante esto de escucharnos a nosotros mismos, partiendo también desde la experiencia de nuestra propia infancia. Que Dios nos ayude con eso. Me parece que no es la primera vez que llegamos a este punto en este podcast. Creo que un par de invitadas también anteriormente nos habían insinuado un poco también esa ruta. Es algo también muy, muy importante. Así que bueno, Laura, no, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. El tiempo se va volando. Uno quisiera hacer más preguntas. Pero de verdad, muchas gracias, Laura, por compartirnos esta maravillosa experiencia, y bueno, ahí nos seguimos hablando. Dios te bendiga, Laura, gracias. Muchas gracias a ustedes, y Dios les bendiga, y esperemos sigamos en esta lucha de poder proteger a nuestros niños, nuestras niñas y a la juventud, porque pues de ellos es el futuro. Entonces nuestro deber como adultos es poder cuidarlos y guiarlos y orientarlos desde la mirada de Jesús. Muchas gracias. No, a ti, Laura, y bueno, a nuestra audiencia le dejamos una pregunta. ¿Qué recomendarías para que salgamos del encierro de la lepra de nuestro orgullo, o el encierro de la lepra de nosotros mismos? ¿Cómo salir de nosotros mismos? Bueno, un gran abrazo y muchas bendiciones a todos y todas. Esta fue una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, comunidad cristiana evangélica que busca vivir su espiritualidad en lo diario, asumir un verdadero compromiso de fe y compartir principios bíblicos para construir vidas. Dios quiere escucharte, y nosotros también. Síguenos en nuestras redes sociales.